Y le pido por favor que abra su Biblia en Isaías 55. Please open your Bible on Isaiah 55. Isaías capítulo 55. Isaiah 55. Le espero que abra su Biblia I'm going to wait for you to open your Bible. y vamos a leer Isaías 55. We're going to read Isaiah 55. Isaías 55 es la invitación a una vida plena. Isaiah 55 is the invitation to a great life. Yo le llamo una carta de amor hacia su pueblo. I call it a letter of love for his people. ¿Ya lo tiene Isaías 55? You have it, Isaiah 55. Leamos juntos, dice a Let's partir read del verso together. 1. From verse 1. A todos los sedientos venir a las aguas, y a los que no tienen dinero venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oírme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinar vuestro oído y venir a mí, oír y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Verso 4, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conoció correrá a ti por causa de Jehová y del Santo de Israel que te ha honrado. Verso 6. Dice, buscar a Jehová mientras que pueda ser hallado, llamar en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Verso 6. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Y da semilla, dice que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá cipres, y en lugar de ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Dele un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Give a loud applause to the Lord for his word. No, yo dije un aplauso fuerte. I said a loud applause. Acá dice que los árboles darán aplausos a Jehová, Right here says that they're going to give applause to y the nosotros somos árboles plantados. Lord. And we are planted trees. Antes de entender este mensaje en Isaías 55, Before understanding this message in Isaiah 55, es importante que nosotros entendamos el contexto it's important for us to understand the context en el cual el pueblo estaba viviendo. in which the people were living. El pueblo estaba en el cautiverio, estaba en Babilonia. The people were in captivity in Babylon. Pero Babilonia no era como Egipto.
Babylon was not like Egypt. Cuando el pueblo estuvo en Egipto, estaba en esclavitud When the people were in Egypt, they were slaves. y eran esclavos, algunos en And cadenas. some of them slaves on chains. El látigo de Egipto estaba en su espalda The whip of Egypt was in their backs. y ellos vivían sumergidos en el lodo, en el fango, They lived submerged in the mud porque hacían ladrillos. because they will make No tenían nada, bricks. They had nothing. no eran dueños de nada, They were not owners or y esa es anything. la esclavitud de Egipto. And that is the slavery of Egypt. Pero ahora ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Now they were taken captive to Babylon. Y era algo completamente diferente, It was something completely different. porque Nabucodonosor y los reyes de Babilonia tenían otra filosofía. Nebuchadnezzar and the kings had different philosophy. No los hicieron esclavos, They didn't make them slaves. sino ellos llevaban cautivas a las naciones, a Babilonia, They took the nations captive to Babylon. y no solamente al pueblo de Dios, sino a las naciones que sometían. Not only to the people of God, but the nations that submitted. Y lo que hacían What they did, era que adoctrinaban con la cultura de Babilonia they will doctrinate with the culture of Babylon. a los príncipes, To the prince, a la gente to importante the important y a people, todo el pueblo que había ido, and the rest of the people that was le with them. enseñaban la cultura, They will teach them the le culture. enseñaban el They idioma, will teach them the language. les enseñaban el sistema de vida de They Babilonia. will teach them the system of life of Babylon. Y no eran They esclavos, were not slaves. sino los introdujeron en el sistema económico financiero, They introduced them into the economic system. porque Babilonia hacía algo. Babylon will do something. Egipto, Faraón los tenía sumergidos como esclavos. Pharaoh will have them O submitted as sea, slaves. con un pie encima y no eres más que un esclavo. With the foot on top and you're not more a slave. Babilonia no. Not Babylon. Babilonia aprovechaba el potencial Babylon will take advantage of all the que había potential en la gente. that was in the people. Babilonia, para Babilonia el recurso más importante era la gente. For Babylon, the most important resource was No the era el people. oro o la plata que podían sacar de los templos, Not the gold or silver they can take from the sino era temples. la gente que se llevaban cautiva, It was the people that they took captive. porque los enseñaban, Because they will teach them. los adoctrinaban They will doctrine them. y luego los introducían en el sistema de Babilonia And they will introduce them into the system of y los Babylon. dejaban que vivieran. And they will let Es them más, live. muchos de ellos tenían cargos públicos Many of them en el have public gobierno. charges in the government. Y cuando ellos recién son llevados a Babilonia, As soon as they're taken to Babylon, derribaron el templo, they destroy the destruyeron la ciudad temple. They destroy the whole y se city. llevaron todos los príncipes They took all the y prince. se llevaron todos los jóvenes estudiados e importantes del pueblo. Of the young men that were studied in the people. Y entonces la nación entró en una profunda depresión. The nation got into Y deep cuando depression. originalmente o inicialmente estaban en Babilonia, When they were in Babylon at the beginning, ellos estaban profundamente deprimidos. they were deeply depressed. Perdieron su identidad, They lost their identity. perdieron el llamado que tenían como pueblo, como They nación, lost the calling that they had as people. comenzaron nation. a perder su fe. They started to lose their faith. Y entonces viene una palabra profética a través del profeta Then a Jeremías prophetic word comes through Jeremiah. y les dice, edifiquen casas y habiten esas He casas. says, build houses and live in those houses. Planten huertos y coman del fruto de ellos. Plant trees and eat from the fruit of them. Es decir, viene la palabra de Dios y dice, ya están acá, The word of God says, you guys are ready construyan casas, build houses entonces coman del fruto de la tierra, and eat from the fruit of the land. vivan y prosperen porque ya están acá. Live and prosper because you're already here. Pero hay algo que el pueblo no entendió, There's something that the people did not understand. porque aunque el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia, Even though the people was taken captive to Babylon, no todos se alimentaron con el sistema de not Babilonia. all of them fed themselves with the system of Por Babylon. ejemplo, está Daniel y sus amigos. For example, Daniel and his friends. Ellos rehusaron comer el alimento de la mesa del rey. They refused to eat the food from the table of the king. En otras palabras, guardaron su corazón de contaminarse con la doctrina de Babilonia. They saved their hearts to not be contaminated from the doctrine
doctrine of Y Babylon. cuando ellos dijeron, no, no, a nosotros solo danos legumbres When they said, just give us vegetables, y con eso nos vamos a and alimentar. that will be enough for us. Todos los demás jóvenes no. The rest of the young people Recibían el alimento de la mesa del didn't. rey, They received the food from the table of the bebían king. de la copa del They rey, will drink from the cup of pero the king. también recibían las enseñanzas de doctrinas de Babilonia. They also received the teachings of doctrines of Babylon. Al final de un tiempo, At the end of a time, esos jóvenes que se mantuvieron alejados de esa contaminación, those young men that kept themselves far away from the ellos se veían contamination, mucho mejor y eran 10 veces mejor que cualquier sabio de Babilonia. they looked better, and they were even better than any other wise Encontraron men. que ellos eran mejores. They found that they were better. Porque Jesús oró por sus discípulos y dijo, Jesus prayed for his disciples and están said, en el mundo, you are in the pero world, no son del mundo. but you don't belong from Es to decir, the world. nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este I mundo. mean, we are in this world, but we don't belong to the Nosotros world. vivimos, trabajamos, hacemos negocios, We live, work, and make business, pero no pertenecemos a este but mundo. we don't belong to this world. Ni vivimos conforme a la doctrina y al sistema de este mundo. And neither we live to the system and of this world. Entonces el pueblo no entendió lo que Dios quería para ellos. The people didn't understand what God wanted for them. Lo que produjo fueron dos cosas principalmente en el pueblo. This produced two principal things in the people. Unos, los que pudieron adaptarse muy bien al sistema económico financiero The ones that were able to submit to the system. y entonces economic of the people. prosperaron, compraron y tenían negocios, casas. They prospered by businesses and homes. Y entonces para ellos, cuando vino el llamado de Dios, For them, when the calling of God came, ellos no querían volver a Tierra Santa, a Jerusalén. they didn't want to return to the Holy Land. Porque en Jerusalem. Jerusalén no tenían nada, no tenían casa, Because in Jerusalem they had nothing. no home. había templo, There was no temple. no había ciudad, había mucho trabajo para reconstruir. There was no city. There was a lot of work to No les restore. convenía. It wasn't convenient for them. Pero ellos ganaban muy bien. But they will earn really good. Pero hay algo que no consideraban, There's something that they did el not sistema de consider. Babilonia. The system of Babylon. Ellos ganaban muy They bien, were earning really pero well. todo lo que ganaban lo gastaban y lo invertían en Babilonia. Everything they earned, they invested in Y Babylon. por favor, iglesia, abre tu corazón y escucha la voz del Espíritu Santo. Please, church, open your heart and listen to the voice of the Holy Spirit. Porque los recursos más importantes, que era el agua The most important resources that watch the y el water alimento, and the food, eso lo suministraban al pueblo, they will give it to the people, pero no lo hacían a través de las dependencias de gobierno. not through the dependency of Lo the hacían government. a través de la red de la red de sacerdotes. They did it through the area En of otras priests. palabras, de las religiones de Babilonia. In other words, through the religions Y of Babylon. literalmente el agua la vendían, And literally they will sell the water por decirlo, en los templos de Babilonia. by said in the temples of Babylon. Y el agua era más cara que el oro. It was more O expensive sea, than para gold. poder tomar un poco de agua dejaban todo lo que ganaban. To be able to drink a little water, they will leave everything they earn. Muy parecido a lo que hoy se vive en este tiempo, ¿no? Something similar with what we're living Porque in el this pueblo time. trabajaba y trabajaba, The pero al people- final de cuentas no tenía nada. The people will work and work, but at the end they didn't have nothing. Y había otro sector del pueblo There was another sector of the people que no se había integrado muy bien al sistema financiero. that didn't came to the system of the En otras palabras, no eran finances. muy privilegiados y ellos tenían trabajos muy duros, muy difíciles. They weren't very privileged and they had very difficult jobs. Eran trabajos muy cansados. Very tiring jobs. Pero ¿sabe qué? Ganaban solamente para ir sobreviviendo. But they will earn just to keep on surviving. Trabajaba el papá, trabajaba la mamá, trabajaban los hijos. The mom, the father, and the children will work. No tenían tiempo para nada. They had no time for anything. No podían disfrutarlo. They couldn't enjoy No it. podían divertirse con su They familia. couldn't have fun with No their podían family. gozar lo que They tenían couldn't rejoice what they porque had tenían que seguir en el ritmo, en el sistema de Babilonia. because they have to continue in the rhythm and system of Babylon. Por otro lado, los que tenían In another way, those that had vivían en una diversión desenfrenada. they were living in an unhealthy La Biblia describe a Babilonia como la gran ramera.
The Bible describes Babylon as the great y lo que prostitute. tenían And what they had, lo gastaban para poder satisfacer un poco los vacíos que había en su they corazón. will spend it to satisfy the voids in their hearts. Porque hay algo que el sistema de Babilonia no podía darles. There's something that the system of Babylon couldn't Les give daba them. casa, les daba dinero, les daba trabajo, It will give them homes, les money, daba and una work, posición a position elevada. that it was high. Pero hay algo que no podía But there's darles. something that couldn't No give podía them. darles paz en su corazón y tampoco podía darles el gozo. It couldn't give them peace and neither joy in their heart. Y en el tiempo que nosotros estamos viviendo, And the time that we are living, uno de las empresas o de los negocios más rentables en este tiempo, one of the most rentable businesses o in la these times, industria que más tiene or ganancias, the industry that has es la more industria del earnings, entretenimiento. is the entertainment industry. El entretenimiento en todas sus expresiones, Entertainment in all the expressions, sea el cine, sea la televisión, theater or TV, o sea las diferentes the distracciones. different distractions. Y la gente paga y va para poderse distraer un poco. People pays to be able to distract Y a dice, little. "Ay, es que quiero un poco distraerme y desahogarme de toda la presión, de todo el trabajo." I want to distract myself a little from all the Y job and all the entonces pressure. invierten el dinero en distracciones, en cosas para sentirse un poco mejor. They invest some money in things that they can feel a little better. Dicen, es que necesito desestresarme un poco. I need to distress myself a little. Necesito sacar la familia, irnos a divertir. I need to take out my family and go have Y fun. vamos a gastar lo que hemos ahorrado. We're going to go spend what we have Porque ya la saved, presión arterial la tengo a 1000. because my pressure is all the way Ya, to ya me 1,000. siento muy estresado y estoy tan cansado. I feel very stressed and I'm so tired. Pero al final todo lo que se gasta y todo lo que se invierte, At the end, everything we spend and invest, al final el corazón se mantiene con vacíos. at the end, the heart is filled with voids. Porque el entretenimiento The entertainment o la paz or the peace, o el gozo que el mundo the ofrece joy that the world offers, es algo momentáneo y algo is superficial. something from the moment or superficial. Y no digo entrar en una religiosidad y todo es pecado. I don't want to get into religion and everything Pero is a cuando sin. nosotros vivimos más para poder tener distracciones, para poder disfrutar un poco, When we live more to have distractions and enjoy hay a algo little, que está pasando en nuestro corazón. Y, There's- y hoy en día es algo muy similar que está viviendo la iglesia. something happening in our hearts, and the church is going through something similar. El pueblo de Babilonia sentía una lucha tremenda. The people of Babylon fought a very strong fight. ¿Por qué? Porque struggle. fueron 70 años de cautiverio. It was 70 years of captivity. Esto quiere decir que sus hijos habían nacido en Babilonia. This means their children were born in Habían Babylon. aprendido el idioma, el sistema, They have learned the language and the habían system. recibido la doctrina de Babilonia They have received the teaching of Babylon. y para ellos era muy difícil regresar nuevamente a And Jerusalén. it was very difficult for them to return to Jerusalem. Literalmente sus hijos no querían regresar a Jerusalén porque su vida estaba en Babilonia. Their children didn't want them to return because they Es were algo in muy Babylon. parecido a lo que pasa hoy con el pueblo hispano. It was something very similar to what is happening to the Hispanic people. El tratar de llevar a sus hijos y llevarse, ellos veían algo imposible To try to take the children, they were something. It was porque looked like tenían something nuevamente que enseñarles la fe. impossible. Because they had to teach them the faith Tenían again. que sacarle los pensamientos y la cultura de Babilonia They have to take out the thoughts of Babylon, para que ellos pudieran adaptarse en Jerusalén, en la ciudad santa. so they can adapt themselves in Jerusalem, the whole Y lo land. más importante The most important of all es que sus hijos habían aprendido a adorar los ídolos o los dioses de their Babilonia. children learn how to worship the idols of Babylon. ¿Por qué? Porque Babilonia tenía este sistema. Because Babylon had the system. Este sistema que hacía sentir bien y aceptada a la gente. The system that make them feel well and accept the people. ¿Sabe una palabra que hoy se ha hecho muy común, ¿cómo decirlo? You know, a word that has been Este- felt so very common. Sí, muy,
muy popular. very popular. Gracias. Una palabra que se ha hecho muy popular. A word that has been very Hay que popular. ser inclusivos. Let's be inclusive. Hay que incluir a todo mundo. Let's include everybody. Que nadie se sienta excluido. For nobody to feel Hay que exclusive. cuidar lo que hablamos. Let's take care of what Hay we que speak. cuidar cómo decimos las Let's cosas. be careful with how we Hay say que cuidar things. lo que predicamos. Let's be careful with what Hay we que preach. cuidar cómo Let's oramos. be careful with the way we pray. Porque la gente no se vaya a sentir ofendida. So people may not feel La gente offended. tiene que sentirse que son incluidos y que lo recibimos a todos. The people need to feel that they are included when we Y receive este everybody. era un pensamiento y una filosofía de Babilonia. This was a thought of Hacer Babylon. sentir bien a todo mundo Made everybody feel y darles good. un lugar y darles una posición Give them a place and a position para que ellos quisieran quedarse ahí. so they want to stay Pero a there. Babilonia But y a los Babylon- reyes de Babilonia no les importaba que la gente se sintiera bien. The kings of Babylon didn't care for the people to feel Lo que well. querían era usar el talento y la capacidad que ellos tenían. What they wanted was to use En their otras capacity and palabras, talent. los querían exprimir. In other words, they wanted to squeeze Y hoy them. la iglesia está en una situación muy similar. And the church is in a very similar situation. En una situación donde quiere que lo hagan sentir bien. In a situation where they want to feel Que want to un feel mensaje que no toque las fibras delicadas de su corazón. good. That our message cannot touch the delicate fibers of their hearts. Hoy la iglesia ha entrado en el sistema de este mundo, The church has get into the system of this en el world. sistema americano. And the American system. Hemos aprendido el sistema económico financiero. We have learned the economic system. Hemos aprendido el sistema de la deuda. We have learned the system of the debt. Y lo más terrible es que el materialismo se ha infiltrado a la iglesia, And the most terrible thing is that the system has come donde into todo the lo church, vemos a través de las cosas materiales. where we see everything through the material things. Vemos el amor de Dios a través de las cosas We materiales. see the love of God through the material Vemos si things. Dios me responde. Vemos la fe a través de las cosas materiales. We see faith through the material things. Y buscamos las cosas materiales para sentirnos bien. And we seek for material things to feel better. Y hay personas que buscan las cosas materiales y tener más And there's people that seek to y have poder material lucir cosas mejores, and have more and show the better things. porque hay muchos vacíos en su Because corazón. there's a lot of voids in their heart. Y la gente que tiene vacíos compra cosas que no necesita. People that have voids buy things that they Y don't hoy need. voy a renovar los muebles de la casa. I'm gonna buy the new Voy a furniture. comprar un carro nuevo. I'm gonna buy a new car. Y porque este ya no me satisface. Because this one doesn't satisfy Con esto me ya well. no me siento a gusto. I don't feel good with this one anymore. Y quiero decirte que no son los muebles, I'm gonna tell you this, not the furniture. no es el carro, It's not the car. no es el trabajo que It's tienes. not the job that you Es have. es una sequedad que hay en el It's the corazón. dryness in their heart. Por eso el llamado de Dios dice, lo primero que les dice en el verso 1, That's why the calling of God in verse 1. le dice a todos los sedientos venir a las aguas. Everyone that is thirst come to the water. Ese es el mismo mensaje que Jesús habló al pueblo. It's the same message that Jesus spoke Todo to aquel people. que tenga sed, All of those that are venga thirsty, a mí come to y me beba. and drink. Dice, y venga, y si no tiene dinero, And if they have no money, igual venga. come anyway. Compre sin dinero Buy without money y compre sin precio. and come without price. En otras palabras, And I know the word. le dice, ustedes están gastando el dinero He says you're spending the en money lo que no es pan, en lo que no los alimenta. in what is not bread, what doesn't fit Se you. gastan lo que trabajan You spend what en you lo que work no sacia su alma. in what doesn't satisfy your soul. O sea, tienes mejor ropa Meaning you have better y eso clothes, no sacia tu and alma. that doesn't satisfy Te your vas soul. de vacaciones You go to vacation y regresas peleado con tu esposa. and you come back fight with your Regresas wife. enojado, regresas frustrado. You come back mad and ¿Por qué? frustrated. Porque eso no sacia el alma. Why? Because that doesn't satisfy No your quiere soul. decir que no podemos tener momentos de recreación, debemos de That tenerlos. doesn't mean that we don't have to have Pero el Señor dice, ¿por qué están gastando, invirtiendo The Lord says, why are you su investing vida your life en lo que no sacia su in alma? what doesn't satisfy your Le dice, soul? vengan y compren sin dinero. He says, come and buy without Escuchen la palabra que yo voy a hablarles para que puedan money. vivir. Listen to the word I'm going to say so you can live. Reciban de mí el vino y reciban leche de mí. Receive
from me the wine and the milk. Hablar del agua es hablar del mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Speak of the water is the movement of the Holy Spirit Y in lo our que life. más le hace falta a la iglesia en este tiempo es el mover del Espíritu Santo. What the church needs the most in this time is the movement of Le the Holy Spirit. dijo, vengan y compren vino. He said, come on and buy wine. El vino es símbolo y tipología The wine is del gozo y typology de la alegría que solamente Dios puede of darte. the joy and happiness that only God can give you. La leche habla del verdadero alimento que edifica tu vida, que sacia tu alma, The milk is the true food that satisfies your soul, que es la palabra de Dios. which is the word of God. Y le dijo, ustedes están buscando todo. He says you're looking Ustedes for everything. están conectados con el But materialismo. you're connected with the material Su vida, wisdom. sus decisiones, su servicio en la casa de Dios Your life, your decisions, and your serving in lo the house of God determina por el sistema de este mundo y el materialismo. is determined by the social and the material. Si el sistema te deja venir a la iglesia, vienes, y si no, no. If the system allows you to come to church, you come, but if not, Si el not. sistema te permite servir a Dios, sirves, y si no, no lo If the haces. system allows you to serve, you serve. If not, you Porque don't. para ti es más importante encajar en el sistema, It is more important for you to fit in the system. pero lo que Dios está queriendo hacer es sacarte precisamente de ese sistema. But God wants you to take you out from that system. Y por eso le dice, vengan, si están sedientos, vengan a mí y compren sin dinero. And that's why he says, if you are thirsty, come to me and En buy otras without palabras, money. la gracia, la paz que yo quiero In darte, other words, the grace and peace that I esa want no to te give la da you, otra casa. another house is not going to give Esa it no to te you. la da un mejor carro. Another car doesn't give it to you. Y si te vas de vacaciones, no vas a tener la paz y el gozo que solamente el Señor puede darte. If you go to vacations, the peace that only God can give you Y is muchos, not por going to give it. ejemplo, no vienen a la iglesia Many don't come to church porque tengo una fiesta, because I have a party, porque tengo un compromiso familiar, because I have a family porque compromise, es un momento que viene el concierto, el baile. because it's a moment that the concert Y is- aún it's- escucha esto, and listen to la this. iglesia The church ha entrado en mucha entretenimiento. has entered into so much entertainment. En la iglesia In the church, hay entretenimiento cristiano, there's Christian entertainment, donde hay conciertos, where there's concerts, donde hay where espectáculo, there is shows. y la gente anda de concierto en concierto, People are going from concert de to concert, espectáculo en from show espectáculo. to show. Pero hay algo que no hay. And there is something that No hay there's not. palabra, There's no no hay word. dirección. There's no Y direction. la gente no va a adorar, People doesn't go to va a prayer. sentarse a escuchar cantos. Praise it, go sit down and Y es listen que to me quiero sentir songs. bien y vamos a I gozarnos. want to feel good and let's go rejoice. Pero ¿por qué tiene que venir un ángel para moverte las aguas para que puedas How gozarte? come an angel has to come and move the water so you can rejoice? El gozo no viene porque alguien más monte un espectáculo. The joy doesn't come because somebody else puts up Porque a show. si hay una persona con una guitarra If there's a person with adorando a a guitar, Dios, praising God, eso no te llena. that doesn't fill you Tú up. quieres You espectáculo, want a show. tú quieres entretención. You want Y tú entertainment. pagas And you un pay boleto your para ticket. que te entretengan. So they can entertain Y you. hoy la iglesia está llena de espectáculo. The church is full of Y shows today. la iglesia está perdiendo el tiempo The church en entretención y en espectáculo. is losing time in entertainment and shows. Y el Señor, el llamado que Dios tiene para la iglesia The calling that God has for the church es ven y yo te voy a dar de beber, yo voy a saciar tu alma. come and I'm going to give you drink and satisfy your soul. Pero mira, por favor, lee conmigo lo que dice el verso Read with me verso 6. verse 6. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Seek the Lord while can be found. Llámale en tanto que Él está cercano. Call him upon he can be. ¿Por he's qué near. Dios tendría que decirle a su pueblo? How come God has to tell his people? Búscalo mientras que pueda ser hallado. Seek him while he can ¿Sabes be por found. qué? You know Porque why? el pueblo estaba metido en el sistema, The people was pero lo introduced que into no the estaba system, haciendo but what they were era not doing buscar a Dios. was seeking God. Y hay algo que hoy la palabra de Dios nos tiene que confrontar. And it's something that the word of God has Que to Dios confront es un us. Dios de misericordia God is a God of mercy. y es un Dios que tiene paciencia con And nosotros. it's a God that has patience with Pero us. aprende esto, la paciencia de Dios tiene un límite. Learn this, the patience of God has a limit. Porque dice, busca a Dios mientras que pueda ser hallado. It says, seek God while he can Y be esto es una found. palabra que confronta nuestra vida,
It's a word that confronts our life. Porque quiere decir que en un momento ya no podremos encontrar al Señor. It means that in a moment we're not going to be able to Busquen y find God. clamen a Él mientras que Él está cercano. Seek him and call while he's Quiere decir near. que en un momento ya no va a estar cerca de It nosotros. means that in a moment he will not be near. Pero para que nosotros podamos acercarnos a Dios, For us to be able to get tiene close que to haber God, arrepentimiento en nuestro corazón. there has to be repentance in our heart. ¿Arrepentimiento de qué? Repentance of what? De la manera en que nosotros hemos estado viviendo en el sistema de este mundo. Of the way that we've been living in the system of Y this por world. eso le dice, vuelvan a mí. That's why he says, return to Y yo me. les voy a dar y les voy a suplir. I will give you and supply to Por you. eso el Señor dice, mis pensamientos, sus pensamientos no son mis pensamientos. That's why the Lord says, your thoughts are not my Es thoughts. decir, ustedes no quieren salir del sistema de Babilonia Meaning you don't want to come out of the system porque of Babylon ustedes piensan como Babilonia. because you think like Babylon. Pero mis pensamientos son más elevados. But my thoughts are higher. Es decir, que tú estás viendo tu vida, tu futuro, Meaning you're seeing your el de life, tu your casa, el future, de tu familia, from your house and tus your family, finanzas y tu matrimonio, your finances and lo your estás marriage. viendo desde un nivel muy bajo. You're seeing it from a very Pero yo low tengo level. una perspectiva mucho más amplia. But I have a very more wide perspective. Es como si una hormiga. It's like an ¿Usted sabe ant. que las hormigas pueden ver? You know that the ants Las can hormigas see. ven They can see. y tienen una visión. They have a vision. Pero la visión de las hormigas But the vision of the ant es muy limitada is very limited. porque las hormigas están al ras del piso. Because the ants are in the ground. Pero imagínese una jirafa. But imagine a giraffe. La jirafa tiene una perspectiva mucho más amplia. The giraffe has a very more wide ¿Por qué? Porque perspective. así son los pensamientos y los caminos del Señor. Because that's how the thoughts and the ways of the Lord Por eso are. dice, mi palabra no vuelve vacía, mi palabra cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. That's what it says, my word will not come void, but it will fulfill the purpose. Es decir, que Dios le está hablando al pueblo y le dice, yo te he dado una palabra God is speaking to the people and says, I gave you a y word. esa palabra va a revolucionar tu vida y la vida de tus The hijos. word is going to revolutionize your life. and Esa the palabra te va a sacar del sistema de este mundo children. That word is going to take you out of the system of this y world te va a introducir en el sistema celestial. and introduce you into the celestial system. A ver, no sé si me estás entendiendo I esto, don't know if you understand this. pero today. cuando nosotros vivimos en el sistema mundo, When we live in the world system, también vivimos en el sistema financiero de este we mundo. also live in the financial system of this world. Trabajamos en el sistema de este We mundo. work in the system of this Te world. jubilas en el sistema de este You mundo. retire in the system of Educas this a world. tus hijos en el sistema de este You mundo. educate your children in the system Y of the vives world. And you live dependiendo a veces del gobierno, del Depe- sistema de gobierno, depending sometimes in the system of the government. para poder vivir So you can live en este mundo, en esta nación. in this world, in this nation. Pero lo que Dios te está diciendo es tiempo ya What God is telling you is time que el pueblo salga de for the Babilonia. people to come out of Babylon. El tiempo ya se cumplió. The time has been fulfilled. Y tú tienes que saber que la palabra que yo te estoy soltando You need to know that the word that I'm es releasing una to palabra you de gracia y de is a misericordia word of mercy que tal vez ahora no la puedas entender, that you may not understand today. que no puedas entender mis pensamientos That you may not understand my thoughts. y no puedas entender los caminos por donde yo quiero llevarte. And you may not understand the words that I'm going to take Pero you. cree la palabra que yo te estoy dando. Believe the word that I'm giving you. Porque esa es la palabra que va a revolucionar tu vida y tu familia. That's the word that is going to revolutionate your life. Esa and te your va a family. sacar del sistema de este mundo. It's going to take you out of the system of this El world. problema es que la iglesia vive limitada en el sistema del mundo. The problem is that the church lives limited in the system Pero of the lo world. único que puede The liberarte only thing that can make you free financieramente, financially, que puede liberar tu mente, que puede liberar tu that familia, can free your mind and your family, es la palabra de is Dios. the word of God. Porque la palabra de Dios Because the word of cumple God el propósito para lo cual fue enviada. Fulfills the purpose which ¿Cuál was es la sent. palabra? What is the word? Que lo que para ustedes por mucho tiempo For what you guys for a fueron long time solamente matorrales pequeños, were only small bushes. la palabra que yo les estoy The soltando word that I'm releasing va a to you hacer que ustedes se conviertan en cipres, en árboles muy is grandes. going to make you turn you into very tall cypress Es imposible, trees. It es impossible. imposible, It is es impossible. It is imposible para la impossible mente humana. for the human mind. Como una especie de un matorral. How the species of a Por ejemplo, bush, for usted example, sabe que las fresas crecen en matorrales, you son know pequeñas. The strawberries are very short. Y si yo te digo,
ese árbol de fresa se va a convertir en un gran roble, en un secoya gigante. If I tell you that those strawberries are Tú going vas to a turn into decir, a sequoia pastor, tree, estás loco. you're going to say, Pastor, you're Se crazy. tiene, porque ese es un arbusto, Because that's just no the bush puede crecer. cannot grow. Eso está en su naturaleza. That's in nature. Lo que no el pueblo no ha entendido What people es haven't que la understand, palabra de Dios cambia aún tu the genética, word of God changes cambia your tu genetic, manera de pensar, changes your way of cambia tu thinking, capacidad changes your y hace capacity, que crezcas and it makes for you to como grow un árbol muy grande as a very tall cuando tree, tu destino when your destiny solamente te daba para ser un pequeño matorral. was given you only to be a little bush. ¿Por qué? Why? Porque cuando el pueblo se determina When- a salir de la comodidad, When the people determine diga to come out conmigo of comodidad. comfort, Es más fácil vivir en el sistema de Babilonia. it's easier to live in the system of Es más Babylon. fácil vivir del welfare. It's easier to live from welfare. Es más fácil vivir de sección 8. It's easier to live from Section 8. Es más fácil vivir de las estampillas. No, ya no son estampillas, ¿sí son estampillas? Sí, bien que saben. Ya no, es más fácil vivir de estampillas. It's better for living from EBT. Es más fácil doblar tu fe, tus rodillas, doblar tu fe It's easier to bend your knees and y bend your faith conformarte con lo que el patrón te diga. and be enough with Eso es what más the boss cómodo. tells you. That is more Es más comfortable. cómodo vivir robando. It's more comfortable to living Es más stealing. cómodo cuando haces tu declaración de impuestos decir que tienes 20 It's hijos. more comfortable for giving your taxes and saying you have Mentir 20 en tu kids. declaración de To impuestos. lie in your taxes. Adoptar hijos Adopt children. en nombre para poder mentir, eso es más fácil. Unnamed just that is easier. Y entonces la gente dice, Alan, ¿me ayudas? La gente dice, así lo hace todo mundo. People says everybody does it ¿Por like qué that. no lo vamos a hacer How nosotros? come can we do it? We can Pero do cuando it. el Señor te dice, When the Lord tells you, es tiempo que ya it's salgas, time for you to come el out. tiempo ya se cumplió. It's the time it's Sal de fulfilled. Babilonia, Come out of Babylon. porque yo tengo una palabra que va a cambiar completamente tu vida. Because I have a word that's going to change your life En completely. otras palabras, la iglesia está muy limitada In other words, the church is very y muy limited estancada and so stuck porque se ha conformado mucho, because it's been confirmed porque too se ha much, acomodado al sistema because it has fitted into the y system a la flauta que el mundo está tocando. and the flute that the world is Es decir, playing, que el sistema de este mundo meaning the system of this world está marcando el ritmo como si fuera una canción. is pacing the ¿Usted step sabe? like a song Cuando está marcando el ritmo when it's y la pacing the iglesia step, está marchando a ese ritmo. and the church is marching into Está that rhythm, bailando. is dancing. Si el diablo toca la flauta, la iglesia se mueve. If the devil plays the flute, the church moves. Si el concepto de materialismo te toca la flauta, If the concept of materialism entonces la plays the iglesia flute, se mueve. then the church moves. Y el Señor dice, sal de ese sistema. The Lord says, come out of that system. Porque yo tengo misericordia, las misericordias para David son firmes. Because I have mercy, the mercies for Es decir, David las are- promesas que yo hice para mi pueblo meaning the promises that I made for my people no se han perdido have not been lost porque han pasado un tiempo malo. because you have been in Son a long time. verdaderas. There are true. Es tiempo que te desconectes. It's time for you to Es disconnect. tiempo que tu corazón vuelva a Dios. It's time for your heart to return Es to God. tiempo que vuelvas a creer It's time for you to believe en lo again sobrenatural que Dios puede in the hacer. supernatural that God can Es do. tiempo que vuelvas a creer It's time for you to que believe Dios again es capaz para vencer a todos tus enemigos. that God is capable to defeat all your enemies. ¿Sabes que en el tiempo de la You conquista know that in the time of conquer, el pueblo tenía una fe tremenda, the people had great faith. tan tremenda que creían que Dios los iba a defender de los ejércitos? Such faith that they believe God ¿Y will sabes lo defend que them from Dios the people. hacía? And you know what God did? Un día cayó granizo del cielo, One day hell came down from heaven del tamaño del puño de un hombre, at the size of the feast of a man. y entonces mató a cientos de miles He killed hundreds and de thousands soldados que venían contra el ejército de Dios. of soldiers that were coming against ¿Cómo the es army of posible God. que mató a todos menos al pueblo de Dios? How can it be possible he killed everybody but not Porque the people of Dios se God? inventa cualquier
cualquier cosa. Because God comes out with Usa so many cualquier things. cosa para bendecir a su pueblo. Uses anything to Usa defend his cualquier people. cosa para liberarte. Depends anything to Usa deliver cualquier you. cosa para prosperarte. Uses anything to Y yo quiero decirte prosper you. algo, I want to tell you que something. cuando Dios te quiere prosperar, When God wants to la prosper you, prosperidad y la bendición te viene por el lugar que menos lo esperas prosperity and blessing comes from the way y that que you're not menos estás expecting. buscando. And you're less seeking. Por ahí Dios te bendice That's where God blesses y you. Dios te multiplica And He multiplies y to te da you. lo que no podías And hacer. He gives you what you couldn't do. Dios puede hacer grandes cosas en la vida de tus hijos. God can do great things in the life of your children. Tristemente te lo tengo que decir y te lo tengo que enseñar. Sadly, I have to tell you and teach you. He visto una generación pasar por la I iglesia. have seen a generation come through church. Una generación de padres que confiaron más en el sistema del mundo A generation of parents that trusted more in the system of the world. y que enseñaron a sus hijos y tuvieron su confianza en el sistema del mundo. They taught their children and they put their trust in the system of the world. Y al fin de cuentas perdieron a sus hijos, And at the end, they lost their children. perdieron su familia, They lost their family. porque confiaban en el sistema del mundo. Because they trusted in the system of the Pero world. Dios quiere que dejes de confiar en el sistema. God wants you to stop trusting in Dios the no system. necesita del sistema para llevar a tus hijos a la universidad. God doesn't need the system to take your No children to necesita university. del sistema para poderte dar una casa. He doesn't need the system to give you No a home. necesita del sistema económico financiero He doesn't need the system, para darte economic un system negocio. to give you a business. No necesita del welfare y no necesita de He estampillas doesn't need welfare or EBT y depender de las ayudas de or gobierno depend from the help of the para government prosperarte. to prosper you. Porque Dios puede darte mucho Because más God can give you much de lo que more tú puedes pedir o than pensar. what you can ask or Porque think. Dios da abundantemente y sin Because reproche. God gives abundantly and with no. El problema es que esta The generación problem is that this generation ya no conocía el poder de Dios. didn't know the power of God. Porque vivieron mucho tiempo en el sistema de Babilonia. Because they lived for so long in the system of Babylon. Confiaban en el sistema, They trusted in the system. pero ya no creían en el poder sobrenatural. And they didn't believe in the supernatural Ya no power. creían en el principio de la They fe. didn't believe in the principle of faith. Ya no creían en caminar y vivir en They fe. didn't believe in walking and living in faith. Preferían someterse al sistema del They mundo. preferred to submit to the system of Pero the world. algo sobrenatural tuvo que venir a la vida de But ellos. something supernatural had Y to el come to their Señor les lives. dijo, And es tiempo que salgan. the Lord told them it's time O for salen, you to come out, or you come o out, salen. or you come out, O salen or you come o se out, quedan para or you siempre. stay there forever. Por eso le dijo, busquen a Dios mientras que puede ser hallado. That's why he said, seek God while he Este can es be un found. tiempo, iglesia, de volcar tu corazón a This Dios. is a time, church, for you to put De your heart to buscarlo God, en intimidad, to seek buscarlo Him en oración. in intimacy and prayer. Es un tiempo donde la iglesia debe de volver a la It's adoración. a time where the church has to come back to the worship. Es un tiempo donde la iglesia no debe necesitar la invitación del pastor It's a time where the church shouldn't be needing para the venir invitation a of the postrarte pastor al altar y adorar a Dios con todo tu to corazón. come and bow down to the altar and pour your heart. Es el tiempo donde la iglesia debe de buscar, It is a time where the church has to be debe de seeking, buscar el vino, debe de buscar la has to leche seek for the wine and the en milk, el único lugar and the only que place puedes recibirlo that can receive gratuitamente. it freely. Pero no quiere decir que no tenga un precio. It doesn't mean that doesn't have a El price. precio ya fue The pagado. price was already El paid. precio lo pagó Jesucristo. Jesus paid the Él price. pagó el precio He paid the para que price. tú puedas recibir el gozo, So you can receive para the que joy. puedas recibir la So paz, you can receive the para que peace. puedas recibir So you dirección, can receive para que direction. puedas recibir la So bendición. you can receive El blessing. precio ya está pagado. The praise Por is eso already dijo, paid. vengan a mí y abran sus oídos That's what he said, come to me and open y your escuchen ears mi voz. and listen to my Porque voice. si escuchan mi voz, entonces vivirán. Because if you listen to my voice, then you will live. La pregunta The es, question is, si no volvemos a Dios, if we don't return to God, si no nos acercamos a if Dios we don't get near to God, y no escuchamos a Dios, and we don't listen to His ¿qué es voice, lo que pasará con what nosotros? would happen to us? ¿Qué pasará con nuestra vida? What would happen to our life? ¿Qué pasará con tus hijos? What would happen to your ¿Qué children? pasará con tu casa? What would happen to your house? ¿Qué pasará con nuestro What ministerio? would happen to our ministry? El corazón de la iglesia tiene que estar en Cristo. The heart of the church needs to be Es in tiempo de Christ. volver a los principios, It's time to return de to volver the a la principles,
fe, to return to the faith, de volver a la oración, to return to the prayer, de volver al ayuno, to return to the fasting, de volver a la to búsqueda. return to the seeking. Nuestras reuniones, y póngame atención por favor, Pay attention, please. porque todas las reuniones que hacemos, All the reunions sean that en we las make, casas, maybe at home, reuniones de jóvenes, youth reunions, reuniones en la oración, reunions in prayer, deben de ser reuniones de búsqueda. should be reunions Deben of de ser seeking. reuniones donde doblemos nuestras rodillas Should be reunions where para we clamar y buscar a Dios. bend our knees to seek and look Eso to es lo God. que debemos, eso es lo que la iglesia necesita entrar en este tiempo. That's what the church needs to come into this Necesita time. entrar en un tiempo de búsqueda. They need to come into the time of Si te seeking. sientes vacío, si te sientes seco, If you feel empty and si dry, sientes que perdiste el gozo, if you feel like you lost the conéctate con la fuente Connect to the del gozo, de la paz source que es joy, Cristo. of the joy and peace Bebe that is de Él. Christ. Come, Por drink eso from him. dijo, vengan a mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. That's what he said, the one that is thirsty, come to me and drink. Y con sinceridad y amor te digo esto, With iglesia. sincerity and love, I tell you this. Puedo ver tanta sed y tanta sequedad en el pueblo de I can Dios. see so much thirst and dryness in the people of God. Puedo ver también mucha indiferencia en el pueblo de Dios. I can also see so much indifference in the people Tenemos of que God. salir de la We costumbre. need to come out of Tenemos the que past. salir de la We tradición. need to come out of the tradition. De venir solamente porque ya aprendimos el sistema de la iglesia. To come only because we learned the system of the church. Vengo los días de reunión, doy mis ofrendas, mis diezmos. I come the days of reunion, Cantamos give my dos tithes and offerings, we canciones. sing two songs. Escuchamos la palabra y nos We vamos. listen to the word Eso and no we es leave. la vida de un That hijo is de Dios. not the life of the son La of vida God. de un hijo de Dios The life of the debe children estar of llena God de gozo, should be full of joy. debe de estar llena de It pasión has to be full of y de passion entrega hacia el Señor. and surrendering Y to si no God. tenemos eso, If we don't have that, en algún lado, somewhere, perdimos al Señor. somewhere we lost En algún God. lado, In somewhere, Nuestro corazón se extravió. our hearts got lost. En algún lado, In somewhere, soltamos la fe. we released the Si lo faith. más importante para nosotros no es Dios, If the most important thing for us is not ¿qué es God, lo más importante para ti? what is the most important thing Te hago for esta you? pregunta y medítalo en tu I corazón. make you this question and meditate ¿Qué es in lo your más heart. importante para ti? What is the most important ¿Qué for es you? lo que estás valorando tanto? What are you valuing the ¿Qué es lo most? que estás deseando tanto en este tiempo? What are you desiring so much? Y eso va a hablar That will speak de dónde está tu corazón. of where is your heart. Por eso el Señor le dice, no gasten su dinero en lo que no es pan. Why God says, do not spend your money what is Dejen not de estar bread. invirtiendo Stop investing en distracción in distraction y en cosas que solamente le roban el objetivo de Dios. and in things that steal the object of God. Es necesario que recordemos It is necessary que for como us iglesia tenemos un to propósito remember that as a church we have y a como purpose, iglesia tenemos un llamado. and as a church we have a call. Y si nosotros no caminamos en el llamado y en el propósito que Dios nos ha dado como iglesia, If we don't walk in the path and no the estoy purpose hablando that God como gave us, comunidad de fe a las I'm not naciones. saying as community of Estoy church, hablando como la iglesia, como el cuerpo de I'm Cristo, saying as the church, the body que of Christ, tenemos un that propósito. we have a purpose. Y ese propósito fue revelado en Cristo And the Jesús. purpose was revealed in Jesus El Christ. propósito que fue dispuesto desde antes de la fundación del The mundo, purpose dice la that palabra. was given before the world. Tenemos una misión y tenemos un propósito. We have a mission and a purpose. Y si lo perdimos de And vista, if we lost it from our es sight, porque nos envolvimos en el sistema de este it's mundo. because we got surrendered in the system Sal of the del world. sistema. Come out of the system. Quita tu confianza de las cosas materiales Remove your y trust from the material conéctate things con lo único and connect with que the te conecta al only cielo, thing that connects you que from te the conecta heaven, con la bendición, that connects you from que the te blessing, conecta con el Padre. that connects you with the Father. Eso That tiene dos letras has solamente two letters only, y es fe. and it's faith. La fe The faith es lo que te lleva a agradar a Dios. is what takes you to Sin please fe God. Without faith, Es imposible agradar a it is Dios. impossible to please Sin God. fe, Without faith, No podemos vivir we cannot live una vida cristiana. a Christian life. Sin fe, Without faith, No podemos we cannot alcanzar el propósito de Dios. fix the purpose of God. Vuelve a la oración, Return to prayer. vuelve a la intimidad, Return to intimacy. vuelve a la palabra, Return to the word. vuelve a derramar tu corazón. Return to pour Lo your más heart. importante, suave, lo más The importante most important no es pedir is not to ask las cosas the materiales. material things. Lo más importante The cuando tú most buscas a Dios important thing when you seek God es derramar tu corazón.
is to pour Eso your es lo heart. más importante. That's the most important Si thing. tú estás pasando más tiempo pidiendo las cosas materiales que necesitas, If you're spending more time asking for the material things that you invierte need, más tiempo invest more time en llevar tu corazón a in Dios. taking your heart to Que tu God, corazón realmente sea for quebrantado your heart can be hasta las lágrimas. until tears. Porque Jesús dijo, yo soy la piedra angular Jesus said, I'm the y cornerstone. todo el que caiga sobre mí será quebrantado. All that fall on me Jesús will be dice, yo broken. soy la piedra que fue desechada por los hombres. I'm the stone that was despised by men. Todo el que cayere sobre mí All those that fall on será me quebrantado. will be broken. y el que no se And quebrante the one that will será not be desmenuzado. broke, it will be En otras in pieces. palabras, In another cuando word, nosotros estamos en Cristo when we realmente are truly in vivimos Christ, we live quebrantados broken delante del Señor. before the Lord. Vivimos quebrantados We live delante de su presencia. In front of Pero His Jesús presence. dijo, Jesus said, el que no se quebrante, the one that doesn't entonces, break, entonces será desmenuzado. then it will be in Y eso pieces. quiere decir que And cuando that means nuestro corazón when our heart no está en Cristo, is not in Christ, quebrantado, broken, entonces Cristo cae sobre then nosotros Christ falls on y us, entonces somos desmenuzados, and we somos are hechos polvo. made in pieces Eso, and dust. eso That duele mucho más. hurts much more. Lleva tu corazón a Dios. Take your heart to Bebe God. del Señor. Drink from the Busca al Señor Lord. Seek the Lord. y no te levantes Do not y stand no up. salgas del lugar secreto Don't come out of the secret hasta place que no salgas lleno de su presencia. until you don't come out full of His presence. Hasta que no vuelvas al primer amor. Until you don't return to the first Hasta love. que no vuelvas a clamar en tu corazón Until you don't return to call for your de heart. gozo y de alegría por el Señor. Joy and happiness of Es, for the Lord. así debe de vivir un hijo de Dios. That's how a child of Y God sabes should be una living. cosa, And you know tu something? espíritu lo extraña, Your spirit misses tu it. espíritu lo Your necesita. spirit needs it. Y tu espíritu, And your spirit. dice la palabra, el espíritu está The dispuesto. word says that our spirit Todo is lo que tu willing. espíritu quiere Everything that your es spirit buscar al wants Padre is Celestial. to seek the celestial Por eso Father. tienes que conectarte That's why you need to connect con el espíritu with the Spirit y and desconectarte disconnect. no un poco, un mucho de las cosas de este Not mundo. a little, but a lot from the ¿Por things of qué? this world. Why? Porque ahí vas a encontrar la Because paz, that's where you're gonna find the te vas a peace. llenar, You're gonna be vas a filled. vivir You're satisfecho. gonna live satisfied. Por favor, póngame atención en esto. Please pay Hombres, attention to mujeres, this. jóvenes, Men, women, youth, pongan mucha atención en esto. pay attention to this. ¿Sabes cuál es la razón You know what's the reason por la cual tanto a hombres como mujeres, why men, to men madres and women, solteras, padres solteros, single mothers or single fathers, su corazón es llevado hacia la mujer, el hombre incorrecto? their heart is taken to the incorrect men Porque or women están buscando llenar vacíos. because they're looking to Están fulfill buscando voids. llenar aceptación, vacíos de aceptación, They're looking to fill out the acceptation, vacíos de voids- rechazo. voids of rejection. Y están buscando en un hombre o en una mujer They're seeking in a man or a woman sentirse bien, to feel good, sentirse contentos. to feel happy. Una mujer busca en un hombre sentirse amada. A woman looks into a man quiero to be, decirte, hijo, feel loved. hija, I'm going to tell you, daughter, Que el primero que son, tienes que enamorarte y apasionarte es de Jesucristo. the first one you need to be Y tienes que passionate is preocuparte Christ. más por el amor de And you need Cristo to worry more for the love que of por el Christ amor de una mujer. than from the love of a woman. Y si esa mujer no ama a If Dios, that woman doesn't love esa God, mujer no tiene nada para that darte. woman has nothing to give you. Ese hombre no tiene nada para That darte. man has nothing to give you. Porque lo que te dé te va a satisfacer. What he un gives tiempo, you will una satisfy you temporada. for a short time. Y después Then te vas a sentir el hombre, la mujer más miserable you're sobre gonna la feel the tierra. most miserable men ¿Por or qué? women in earth. Why? Porque ese hombre y esa mujer Because nunca the- podrán llenarte. Men and women will never Pero gonna fill you también up, but also por ese hombre, because of that por esa man, mujer, because of that woman, dejaste a tu Dios you left your y God, dejaste a tu and Salvador. you left your Savior, Dejaste tu llamado you left your por calling, tratar de llenar tus vacíos. because you tried to Por eso el fulfill your Señor voice. dice, ven, That's why the Lord says yo te to los voy a come, llenar I will fill them con up un amor que es with the eterno, love that is eternal, con una paz with the peace que sobrepasa todo that entendimiento. overcomes all Y no estoy understanding. diciendo que no debas de casarte I'm not saying that o de you tener shouldn't novio marry o or novia. have a boyfriend or Estoy girlfriend. diciendo que tu corazón primero tiene que estar lleno de I'm Jesucristo saying that your heart has to be filled para with que Christ no te first, desubiques en la so vida you do not move y from para life, que no te deslumbres and you cannot be impressed con cualquier cosa. with anything.
Dios tiene grandes cosas para ti, God has great things pero for you. engánchate con el Señor y con su Hook presencia yourself with the y presence tu vida of va a God, ser muy and your diferente. life Amén, will dale be un very fuerte different. aplauso al Señor. Give a loud applause to the Lord. Ponte de pie Stand up y cierra tus ojos and close your eyes. y oremos por un momento y conéctate con la presencia de Let's Dios. pray for a moment. Connect with the presence of God. Desconéctate de todo a tu alrededor ahora. Disconnect with everything now. Y solamente usa Only lo use más valioso que tienes en esta the hora, most valuable that you have right now, que es la fe. which is your faith. Usa tu